Hola, hoy tenemos unas bonfiladas en la sabana y nos vamos encaminando en esta barca hacia allá. ¡Comenzamos! Hola, ya estamos aquí de nuevo. Si eres un suscriptor que ya has venido otras veces, qué bueno que regresaste. Y si no, sé bienvenido aquí. Por favor, no te olvides de picarle ahí al suscríbete y a la campanita por si quieres saber cuándo hay un nuevo video. Bienvenido al Bonfish Channel. Hoy tenemos una historia que nos acerca hacia el África, una de esas historias que de repente nos llegan por ahí por internet. Y es una historia que es posible que los haga llorar. Si es así, se vale llorar, ¿eh? Esta es una historia verídica. En 1986, Peter Davis vacacionaba por Sudáfrica. Acababa de graduarse en la Universidad de Arizona. En una caminata a través de la sabana se encontró con un joven elefante macho que estaba parado con una pata alzada en el aire. El elefante parecía molesto, así que Peter se acercó sigilosamente. Se hincó, analizó la pata del animal y encontró una enorme astilla de madera incrustada. Peter sacó su navaja y con todo el cuidado del mundo retiró poco a poco el enorme trozo de madera y al terminar posó la pata del elefante sobre el suelo. El elefante volteó para encarar a aquel hombre y con una mirada un tanto curiosa lo miró fijamente durante algunos muy tensos minutos. Peter estaba helado pensando solamente en el fatal destino que le esperaba. Eventualmente, el elefante dio un sonado barritazo, se dio la vuelta y se marchó. Peter nunca olvidó a aquel elefante, ni los sucesos de ese día. 20 años después, Peter paseaba con su hijo adolescente por el zoológico de Arizona. Conforme se acercaban al encierro de los elefantes, uno de los animales volteó y se acercó lo más que pudo a donde estaban Peter y su hijo. El elefante subía su pata derecha, le mostraba y la posaba en el suelo repetidamente. Después soltó un gran barritazo, mirando fijamente a Peter en todo momento. Añorando su encuentro de 1986, Peter no pudo evitar pensar que este era el mismo elefante. Entonces se armó de valor, trepó por el barandal, se metió al recinto de los elefantes y caminó directamente hacia él. El enorme mamífero de nuevo lo miró fijamente. Volvió a barritar. Envolvió con su enorme trompa una de las piernas de Peter, lo alzó en el aire e inmediatamente lo azotó contra el barandal, matándolo en el instante. ¡No era el mismo elefante! Moraleja: no creas que todas las historias que te mandan por correo deben tener un final feliz. El imbécil de Peter murió por estúpido. ¿A quién se le ocurre meterse donde hay un montón de elefantes? Además, el elefante era de Kenia y él andaba en Sudáfrica. Ay, por favor, ya no envíen estas cosas por correo. Bueno, pues esa fue la historia de Peter. La verdad es que no se puede nadie meter a la jaula de los elefantes. Pues ¿de dónde saca eso? Y menos delante de su hijo, pues qué ejemplo le está dando. Pero bueno, es una historia de cotorreo, evidentemente. Pero para quienes ya conocen las bonfiladas escritas ahí en elbonfis.com, aquí tenemos también unas dudas que nos dejan de repente estas bonfiladas. Por ejemplo, ¿por qué los refrescos tienen jugo artificial de limón y los detergentes jugo natural de limón? ¿Por qué Tarzán siempre estaba afeitado? ¿Por qué los Picapiedra festejaban Navidad
si vivían en una época antes de Cristo? ¿Por qué las películas de batallas espaciales tienen explosiones tan ruidosas si el sonido no se propaga en el vacío? Si las mujeres dicen que los hombres son todos iguales, ¿por qué se preocupan tanto por elegir? ¿Por qué las mujeres abren la boca cuando se maquillan los ojos? Estas fueron algunas de las dudas que siempre surgen en estas bofiladas. Si les gustaron las historias, por favor, suscríbanse, coméntenlas y envíenselo a quien más confianza le tienen. Y si no les gustaron, no le digan nada a nadie. Total, que caigan aquí como cayeron ustedes, ¿no? Estas fueron unas bonfiladas desde la sabana. Y nos vemos en el próximo.